Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos nuevamente a este canal Adventista Historicista. En esta oportunidad vamos a compartir un estudio relacionado al libro de Mateo capítulo 24, en que revisaremos el versículo 5 y 24, que hablan precisamente sobre los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos cristos que se levantarían en medio de la iglesia cristiana. Lamentablemente, la gente hoy en día, dentro del cristianismo, de las diversas denominaciones, le creen más a la voz de los teólogos y pastores y profetas, o falsos pastores, o falsos teólogos, o falsos maestros, en desmedro de las palabras de Dios, de los apóstoles y de los verdaderos profetas, o sea, los verdaderos cristos, los verdaderos profetas y los verdaderos maestros. Así la gente comete el mismo error que cometieron los israelitas y los judíos en tiempos bíblicos, en que desecharon la voz de los profetas, la voz del Mesías, para irse en pos de la voz de sus sacerdotes y rabinos o teólogos. Estas iglesias rabínicas, teológicas, que se centran en las ciudades, copian el sistema católico o babilónico, en que existe una curia, un grupo especial de personas dentro de la iglesia con un estatus superior que deben ser mantenidos por la grey o los laicos, la gente más humilde. Y toda esta idea proviene de Grecia, también proviene de Roma puntualmente en realidad, en donde existía este grupo llamado curia. Y las curias eran aristócratas, pertenecían a las familias más nobles, y la gente humilde no tenía acceso, digamos, a la curia o ser partícipe de la curia, que era un grupo que observaba las tradiciones religiosas del pueblo. Y ellos dictaminaban lo que el pueblo creía. Cristo nos dejó dicho que entre nosotros no debe ser así, no hay curias, sino que todos somos hermanos. Y todos debemos cumplir una funcionalidad que dice Efesios 4, que es preparar a la gente para el retorno de Cristo y encontrarnos con Él sin pecado, perfectos, alcanzando entonces la plenitud y el carácter de Jesús. Esa es la funcionalidad de los maestros, de los apóstoles, de los profetas. Y se los voy a demostrar leyéndoles la Biblia en Efesios capítulo 4. Acompáñenme entonces primeramente en oración para pedir la salud del cielo y la bendición y la autorización. Padre nuestro que está en los cielos, sea alabado, glorificado, bendito y exaltado su nombre. Te damos gracias por esta mañana, por la vida y la salud y los cuidados que tú nos das. Señor, perdona nuestros pecados y permítenos ahora, pidiéndote la autorización para hacer este estudio y compartir tu palabra con nuestros hermanos. Bendice a cada uno de ellos que han de oír y bendice a sus familias que ellos representan. Bautízanos con tu Santo Espíritu y renueva tu pacto en nuestro corazón. Pon tu ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Alabado, glorificado y bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos. Vamos entonces a comenzar este estudio. En primer lugar, como les comentaba, vamos a revisar cuál es la funcionalidad que tienen los maestros, los profetas, los discípulos, los apóstoles, los evangelistas. Y luego vamos a pasar a ver directamente la Biblia y vamos a comprender cuáles son las características de un verdadero profeta, un verdadero maestro o el mensaje verdadero de Cristo, y lo vamos a comparar con lo que la Biblia nos dice referente a los falsos maestros, a los falsos profetas y por ende a los falsos cristos. Entonces dice el libro de los Efesios capítulo 4 lo siguiente, desde el versículo 10 al versículo 15. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y el mismo, Jesús, dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Versículo 12, aquí está la finalidad. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Por lo tanto, la funcionalidad de todo pastor, maestro, discípulo, apóstol, profeta, evangelista, es perfeccionar al pueblo de los santos a que alcancemos todos juntos, maestros, profetas, evangelistas, laicos, alcancemos el nivel y la estatura del carácter y la plenitud de Jesús. Y de esa manera, enseñando el verdadero evangelio, se evitará que se ingrese dentro de la iglesia todo tipo de viento de doctrina. Porque son los falsos profetas los que traen los vientos de doctrina. Ahora, ¿por qué ocurre la existencia de los falsos profetas en la iglesia? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 24, en los versículos 9 al 11. Ahí se nos especifica por qué aparecen los falsos maestros y los falsos profetas. Mateo 24, versículo 9, las palabras de Jesús nos dice al referente: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 10. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces Cristo nos está diciendo en el versículo 9 de Mateo 24 que se produciría en tiempos de los apóstoles y del Imperio Romano una persecución contra la iglesia primitiva, y que esa persecución iba a traer como consecuencia que muchas personas dentro de la iglesia primitiva se escandalizaran. Esa palabra, como lo hemos visto con otros videos que ya he hecho de estudio, escandalizar significa escandalizó, del griego escandalizó, que se traduce como apostatarse, pecar, caer, retroceder. ¿Perfecto? Ahora, producto de esta persecución y de este escandalecimiento o esta apostasía del pueblo por causa de la persecución, por temor a la persecución y a la muerte, se produce lo siguiente que está en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estos falsos profetas iban a llevar, como dice el versículo 12, a enfriar el amor. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad es pecado y el amor es guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, lo que hicieron estos falsos profetas es introducir la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece en Apocalipsis capítulo 2. Y también se introduce entonces los nicolaitas, que son estas personas que iban a cambiar la gracia y el libertinaje, como lo dice Judas 3:4. Y se nos advierte allí que tenemos que contender contra aquellos. Judas 3 y 4 son aquellos que iban a introducir la suposición de que la gracia permitiría pecar a la gente. Es por eso que los evangélicos y católicos nos dicen que están bajo la gracia y no bajo la ley, como sopretexto para pecar y quebrantar la ley. Pero Pablo nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero luego nos afirma: pecaremos, quebrantaremos la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Al contrario, guardamos los mandamientos porque estamos bajo la gracia. Quien dice que está bajo la gracia y no guarda la ley de los 10 mandamientos es un mentiroso y no entiende lo que cree, por lo tanto es un fanático. Así que pasemos ahora al estudio mismo, después de esta introducción. Así que acompáñenme en este canal, a través de este estudio, a comprender qué es un falso maestro, un falso profeta y por ende un falso Cristo. Así que vamos a Mateo 24, versículos 5 y 24, donde revisaremos las palabras de Jesús, donde éste nos advierte acerca de los engañadores, los falsos cristos, los falsos profetas y los falsos maestros que se introducirían en la iglesia por causa de la apostasía y por temor a la persecución del Imperio Romano.
haciendo por ende concesiones con Roma, concesiones con el paganismo, concesiones con Constantino, y así evitar, a través del Edicto de Milán y el Concilio de Nicea, las constantes persecuciones que estaba sufriendo la iglesia primitiva por causa del Evangelio, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, como lo podemos ver en el caso de Juan, que estaba encarcelado en la isla llamada Patmos. ¿Por qué causa? Lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice allí el discípulo amado, el apóstol Juan y profeta de Dios. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. También encontramos el mismo testimonio referente a las almas que fueron muertas, las personas que fueron muertas en la Edad Media. ¿Por qué causa fueron muertas y perseguidas por el Imperio Romano Papal? Lo vemos. Entonces el caso de Juan, el discípulo amado, está relacionado con la persecución de Domiciano, el emperador romano pagano, contra la iglesia cristiana primitiva. ¿Por qué causa? Por la predicación de la palabra y el testimonio de Jesús. Pero ahora, la segunda etapa del Imperio Romano, la Roma papal, el barro cocido unido al hierro, también persiguió a sus hermanos por causa de la palabra y el testimonio de Jesús. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahora, ellos alegan, ellos piden justicia a Dios, exigen justicia, y Dios les da la siguiente respuesta, versículo 11. Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y por qué fueron muertos? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Por qué estaba siendo perseguido Juan? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Y por qué fue perseguida la iglesia primitiva? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús y por el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo en nosotros significa el carácter de Cristo en nosotros. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, y también todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Y quién lo perseguirá? Caín, el apóstata, persiguiendo al fiel Abel. ¿Y por qué lo persigue y le mata? Porque las obras de Abel son justas, mas las obras de Caín, la apariencia de piedad, son malas. Vamos entonces a relatar lo que Cristo nos dice. Mateo 24, versículo 4 y 5. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuando hablamos de personas o falsos cristos, estamos hablando de personas que tratan de personificar a Cristo, diciendo que ellos son una reencarnación de Cristo o que son Cristo. Pero también hay otra forma de presentarse como Cristo, a través de falsas doctrinas, de un falso evangelio. Pues el evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. De manera que también se puede presentar a un falso Cristo a través de un falso evangelio o a través de una falsa doctrina o una falsa enseñanza, una falsa predicación. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, nos indica de qué se trata toda predicación y de todo discurso oído. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es del hombre. A ver si los voy a leer mejor para que sea más exacto el texto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre,
porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Por lo tanto, un verdadero profeta, un verdadero maestro como lo fue Salomón, nos habla que toda predicación, que todo discurso, que toda maestría, que toda enseñanza debe ir con un solo objeto: llevar a la gente a la perfección, a la unidad de la fe y sobre todo a temer a Dios y a darle honra, a guardar sus mandamientos y a estar preparados para la hora del juicio en que cada uno debe pasar en forma personal. Y eso es el mensaje de un verdadero profeta, de un verdadero maestro, de un verdadero Cristo, del verdadero Evangelio. Y eso mismo lo vamos a encontrar con Cristo mismo en su ejemplo de mensaje, pero lo vamos a contrarrestar con los mensajes que daban los falsos profetas según el libro de Jeremías. Avancemos entonces con la lectura. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24, 4 al 5. Vamos a pasar a Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Por qué motivo estos falsos maestros, estos falsos cristos, estos falsos profetas tienen poder para engañar a la gente y tienen poder para hacer grandes prodigios y señales o milagros? La respuesta la encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que nos dice lo siguiente. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y está hablando del anticristo, del papado, el representante de Satanás en la tierra. Aquel inicuo, el papado, el anticristo, el falso profeta, el falso Cristo, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Y por causa de esto, por rechazar la verdad para no ser salvos, por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. La verdad, lo dice Juan 17:17, es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra verdad. Pero también el Salmo 119, versículo 141 nos dice que tu ley es verdad. Y así también el Salmo 119, versículo 152 nos dice que todos tus mandamientos son verdad. Por lo tanto, lo que rechaza la iglesia cristiana, que es la verdad, el evangelio en su totalidad, los mandamientos y la ley, eso los hace acreedores del espiritismo, de recibir este espíritu de error, de mentira, para ser engañados, para que crean en la mentira, a causa de que decidieron obedecer a Roma, al hombre de pecado, al papado, que pensó en cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25, y no a Cristo, que dijo: yo no he venido a abolir ni a eliminar la ley, sino a cumplirla. Porque os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Así que Cristo nos dice que la ley no está abolida, sino que seguirá vigente hasta el fin. Pero el falso Cristo y las falsas iglesias cristianas rechazan la voz de Cristo para seguir la voz de un extraño, del anticristo, del papado, que indica que la ley fue abolida por él mismo en la Edad Media, cumpliendo la profecía de Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, la ley viene a ocupar el espacio de la palabra, los mandamientos, y la profecía son los tiempos proféticos. La profecía está conectada con los tiempos históricos, con los tiempos proféticos, con el calendario lunar. Así podemos calcular las fechas históricas y las fechas proféticas
que la Biblia nos explican. Es por eso que el mundo cristiano realmente no entiende mucho las profecías y no entiende el Evangelio, porque se lo han cambiado, y lo que le están enseñando es tradición rabínica, tradición farisea, tradición escolástica o sacerdotal. Es solamente tomar algunos nombres que están en la Biblia como Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, salvación, esperanza, pero no darle la interpretación bíblica, sino darle una interpretación mundana para así mantener a la gente sentada en sus bancas, compartiendo sus diezmos y acrecentando las cuentas bancarias de sus pastores, de sus maestros, de sus filósofos, porque al final son esos, filósofos, de su curia, de sus sacerdotes, manteniendo el mismo sistema romano que existía en la antigüedad, en que la gente humilde tenía que mantener a la curia, que eran los únicos que poseían el conocimiento oculto que la masa ignorante no podía recibir. Vemos entonces el sistema babilónico y católico romano dentro de la iglesia cristiana, incluso dentro de la iglesia adventista, siguiendo estos falsos maestros que son miembros de una iglesia unida al Estado, cumpliendo así también la profecía de la unión iglesia-Estado de Daniel capítulo 2, en esa unión del hierro con el barro cocido de alfarero, que ya lo hemos revisado en el video y el estudio que hicimos ayer. Jeremías capítulo 14, pero antes vamos a hacer un entre paréntesis en lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios, señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, es un engaño tremendo que alcanzará incluso a las personas que pueden ser escogidas para salvación. Así que hay que abrir los ojos. De eso mismo Pedro nos explicaba y nos advertía con anterioridad, uniéndose a la advertencia de Jesucristo en 2 de Pedro capítulo 2, donde nos mostrará Pedro la motivación de esta gente a engañarnos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué significa que se niegue al Señor? No tiene que ver con negar su existencia, sino con negar la obediencia que le corresponde a Él. Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo os digo? La respuesta a lo que es negar al Padre y al Hijo la encontramos en Judas versículos 3 y 4. Dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres, estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos anticristos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, negar al Padre y al Hijo es cambiar la gracia de Dios en libertinaje, es enseñar al pueblo a pecar y quebrantar la ley, so pretexto de estar bajo la gracia. Es llevar al pueblo a la rebelión y a la desobediencia, negando el señorío del Padre y del Hijo que corresponde a las criaturas obedecer. Nosotros debemos obedecer al Padre y al Hijo, porque ellos son nuestros creadores. Por lo tanto, si la Iglesia no quiere obedecer los mandamientos de Dios, entonces se está negando al Padre y al Hijo y ha permitido la introducción de la falsa doctrina de los nicolaitas que cambia la gracia de Dios en libertinaje. Esos son los falsos maestros del cual nos habla Pedro, que introducirían herejías destructoras. Vamos nuevamente a 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿De qué nos rescató? Del pecado. ¿Qué produce la destrucción y la muerte? El pecado. Si se va a introducir herejías destructoras,
tienen que ser falsas doctrinas que nos lleven a pecar, a quebrantar la ley. Por lo tanto, los falsos maestros enseñan al pueblo a pecar y también les dicen que no les pasará nada, como lo hizo la serpiente en el Edén. Comed del árbol y no moriréis. Eso fue lo que dijo la serpiente a Adán y Eva. Y ese mismo discurso, esa misma predicación, se sigue predicando hoy desde los púlpitos adventistas unidos al Estado, a través de gente como Alejandro Bullón, entre otros, y también de los diversos pastores del mundo evangélico, protestante y pentecostal, así también como la totalidad de los curas y curas, sacerdotes, obispos y por ende también papas a través de toda la historia. Todos esos son los falsos cristos, los falsos profetas y los falsos maestros que enseñan al pueblo a abandonar el evangelio, a abandonar el sábado, a abandonar la ley, a abandonar la verdad, la palabra de Dios, por temor a la persecución del Estado romano y también, como lo vamos a ver ahora, por dinero, por riqueza. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, la explicación de estos falsos maestros la vamos a encontrar desde el versículo 18 al 22. Aquí vamos a entender qué es lo que enseña un falso profeta, un falso Cristo y un falso maestro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 22. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error. O sea, vuelven a introducir en el pecado a las personas que habían sido bautizadas y perdonadas por Cristo, y les vuelven a enseñar a pecar. Y así la iglesia es engañada y es vencida. Y es por eso que la iglesia cristiana no tiene poder y está totalmente mundanalizada, porque el diablo la ha sabido paralizar a través de estos falsos pastores, de estos falsos curas, de estos falsos apóstoles, de estos falsos maestros. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Estos mismos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son pecadores, son esclavos de la carne, del diablo y del pecado. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así que, hermanos, aquí está la respuesta. Los falsos maestros te llevan a apostatar, a escandalizarte, a pecar contra Dios abandonando su evangelio y abandonando el santo mandamiento que nos fue dado al principio. Nos hablan de libertad y de salvación, pero ellos mismos están perdidos y son esclavos del pecado, y nos introducen nuevamente en el pecado una vez que fuimos bautizados y perdonados y limpios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Avancemos ahora al libro de Jeremías para entender por palabras del profeta qué es un falso profeta o un falso maestro o por ende un falso Cristo. Dice así el libro de Jeremías en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Díjome entonces Jehová: falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Qué enseña entonces un falso profeta?
paz y seguridad, que no le pasará nada al pueblo a pesar de que esté en pecado y en apostasía. Vuelvo a reiterar el versículo 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis cuchillo ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y dice Dios, díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, y adivinación y vanidad, y engaño de su corazón os profetizan. Estos versículos entonces se describen a los falsos profetas como quienes proclaman paz y seguridad cuando Dios no ha hablado de paz. Jeremías 23, versículos 16 al 22 nos van a ampliar este asunto. Así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No debemos escuchar a pastores como Bullón, a pastores como Armando Alducín, a pastores como Rojas dentro del adventismo o el mismo Bullón que les hacía mencionar, al pastor Restrepo que enseña a no predicar el mensaje de los tres ángeles, a pastores como Gambetta y otros que a través de su ejemplo nos enseñan a no guardar la reforma pro salud, como el mismo Bullón que nos enseña por palabra a no hacerlo, a desobedecer a Dios e incluso a besar medallas idolátricas a María o predicar de María. Todas esas cosas son idolatría y catolicismo que Alejandro Bullón dentro del adventismo está introduciendo. Y la gente que ignora el evangelio, lamentablemente cae en esos engaños. Ese es el motivo de hacer este estudio. No atacar a nadie. No es mi interés atacar la personalidad o la vida privada de algún pastor X, sino las doctrinas que ellos están enseñando, porque eso está llevando a la perdición y a la paralización de la iglesia. Y por ende también evitando el regreso de Jesucristo. Yo no quiero seguir en este mundo, yo me quiero ir con Cristo. Y para eso quiero que Él venga pronto. Y para ello tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles en santidad verdadera. La iglesia adventista le está enseñando al pueblo a que vamos a pecar hasta que Cristo venga. O sea, le están diciendo, pequemos, que nada malo nos va a pasar. Podemos pecar y Cristo cuando venga nos va a cambiar. Y eso mismo predica la iglesia evangélica pentecostal y se nos dice un ex pentecostal, que su familia completa aún es pentecostal y tiene la misma doctrina de ahora que tienen los adventistas. Es que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Por lo tanto, las iglesias le están enseñando al pueblo a pecar y que nada les pasará. Por ende, todas estas denominaciones, incluyendo la Corporación Adventista, que se han unido al Estado romano y que tienen personalidad jurídica, están enseñando este falso evangelio, están enseñándole a la gente a pecar y que cuando Cristo venga nos va a cambiar o nos va a obligar a dejar de pecar. Entonces la pregunta es, si Cristo tuvo poder para hacer a Adán y a Eva perfectos, sin pecado en el Edén, y tendrá poder para cambiarnos cuando Él venga, ¿por qué no usa su poder para cambiarnos ahora? La respuesta es sencilla, porque los miembros de iglesia no quieren cambiar, quieren seguir pecando y quieren ser salvos en el pecado. Pero Mateo capítulo 1, 21 nos dice que Jesucristo nos salvará del pecado y no en el pecado. Y ojo, que pecado también es quedarse en las ciudades cuando Dios nos ha enviado al campo. Pecado es comer carne cuando nos dice que no debemos hacerlo. Pecado es no predicar los tres ángeles ni denunciar a Roma cuando Él nos ha dicho que tenemos que hacerlo a través de su palabra y a través de la revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis 14. Jeremías 23, 16 al 22 nos dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Impetuosa tempestad descargará sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová, hasta tanto que haya hecho, y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón.
en lo postrero de los días lo entenderéis cumplidamente. Versículo 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Interesantes estos versículos, como lo es el versículo 18 y 22, que nos hablan que un verdadero profeta, un verdadero maestro, un verdadero discípulo, un verdadero Cristo, está dentro del secreto de Jehová, y que estar en el secreto de Jehová implica hablar las palabras de Dios al pueblo, como Dios las ha revelado y no como los teólogos la quieren arreglar. Pero la funcionalidad de estos verdaderos maestros está implícita y relacionada a lo que hemos leído en Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 y 14, y también a Efesios capítulo 4, versículos 10 al 17, que leímos al comienzo de este estudio, en donde nos decían que todos los maestros, profetas y todo discurso oído debe ser que guardemos los mandamientos y alcancemos el carácter y la perfección de Jesús, dejando de pecar. Es por eso que dice el versículo 22 de Jeremías 23, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo harían volver, o lo harían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vamos a ver con Salmo 119, versículo 1 al 3, qué es el buen camino. Dice allí Salmos 119, versículos 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Por lo tanto, andar en el camino es guardar los mandamientos de Dios y apartarse de pecado, pues pecado es infracción de los mandamientos, de la ley, de todo lo que Dios nos ordena. Y esa debe ser la funcionalidad de todo predicador, de todo maestro, de todo discípulo, de todo apóstol, de todo profeta y de todo Cristo. Ese es el mensaje cristiano y evangélico. Salvarnos del pecado, de la infracción de la ley, para llevarnos a su gracia, que es guardar sus mandamientos. ¿Quién nos salva? Cristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos propinó el perdón para que el Padre se reconciliara con el hombre y le otorgase nuevamente su presencia, que es su Santo Espíritu, aquella gracia que nos fortalece para vencer el pecado y el diablo. Pues todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que un falso maestro no está en el secreto de Dios, no enseña la palabra que Dios reveló tal cual, y tampoco enseña al pueblo a obedecer, a guardar los mandamientos y apartarse del mundo y de la iniquidad. Pero ¿qué es el secreto? ¿Qué es el secreto de Dios? Para entender al profeta verdadero y su mensaje, es necesario entender qué es el secreto de Dios. Secreto es un sinónimo de misterio, y esta palabra la vamos a encontrar, como la hemos visto en el versículo 18 y 22 de Jeremías 23, en otras partes de la Biblia, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, y estarán siempre relacionadas al Evangelio, a los profetas y a un mensaje. Vamos a leer nuevamente Jeremías 23, 18 y 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y vimos, según Salmo 119, versículo 1 al 4, que el camino consiste en que guardemos los mandamientos y nos apartemos de iniquidad. Así que el verdadero profeta, el verdadero maestro, el verdadero pastor, el verdadero Cristo, debe llevar al pueblo, como dijo Salomón, a guardar los mandamientos de Dios y a temerle. Porque eso es todo del hombre, pues Dios, y aquí está la profecía, traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por lo tanto, el profeta predice una consecuencia que ocurrirá en el transcurso de la historia, debido a que el pueblo se ha rebelado contra Dios
contra su palabra, contra el Evangelio, contra Cristo, contra la ley, contra sus mandamientos, contra la verdad. Y ese pueblo rebelde recibe el espiritismo, que lo hará profundizar aún más en el error y en el engaño. Vamos entonces a entender lo que es el secreto o misterio de Dios. Vamos primeramente a uno de los versículos más conocidos pero más olvidados de la Biblia. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, el secreto de Dios, el evangelio oculto, es revelado, no enseñado, a los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 10 al 17, Pablo nos explicará a través de su propia experiencia lo que es un verdadero profeta y lo que es un verdadero apóstol. Gálatas capítulo 1, versículos 10 al 17. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, un verdadero profeta no es como Aarón, que trató de agradar a los hombres construyendo un becerro de oro, llevando al pueblo a la idolatría y a la simbiosis de la religión bíblica de Jehová con la religión egipcia del mundo. Recuerden que Aarón unió ambas religiones diciendo que el becerro era Jehová, que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y eso lo hizo para mantener contento a la masa apóstata, rebelde, ignorante, mundana. Gálatas capítulo 1:10 entonces nos dice que el verdadero discípulo, el verdadero maestro, el verdadero profeta, el verdadero apóstol, el verdadero evangelista no agrada a los hombres, sino a Dios. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre. Al no ser enseñado por hombre a través de la tradición y de la teología, no viene con estos engaños ni estos errores que buscan rebajar la gracia de Dios al libertinaje, o buscan cambiar la gracia de Dios en libertinaje, enseñando a pecar, y así agradando los oídos y la carne de aquellos que no han sido transformados por el Espíritu, ni nacidos de nuevo dentro de la iglesia. Al no intentar agradar a los hombres sino a Dios, esta persona, Pablo, que ha sido enseñado por revelación de Dios y no por escuela teológica, entonces tiene la libertad intelectual, espiritual, para enseñar al pueblo lo que Dios quiere predicar y no lo que el pueblo quiere oír. Por ahí conocí un predicador bien famoso en el ministerio de sostén propio historicista, en que le preguntaba a la gente lo que la gente quería oír, y la gente siempre respondía: la apostasía de la corporación, háblenos del pastor X, háblenos de la apostasía, pero nunca se le enseña al pueblo lo que tiene que oír, el mensaje a la Odisea, el mensaje de que el pecador soy yo, que el apóstata soy yo y que yo debo prepararme para la pronta venida de Cristo. Nosotros no debemos predicar a la carta lo que la gente quiere, sino preguntarle a Dios y ser respondidos por el Espíritu Santo en relación a qué es la voluntad de Dios y qué quiere Él que se predique y enseñe al pueblo. Así que los falsos profetas no se quedaron en la corporación, sino que hoy en día están estos falsos maestros en el sostén propio historicista, enseñando cosas agradables a sus grey, pero mintiéndoles, tratando de engañarlos, atacando a otras personas de otros ministerios o de la corporación, pero no tocando el pecado de aquellos que están a su alrededor, o sea, aquellos que le diezman, que lo mantienen. Entonces esa persona se vende al diezmo y se vuelve un perro mudo y ya no advierte a los que están alrededor de él del pecado y del peligro que se cierne sobre cada uno de nosotros, sino que mantiene una mirada crítica hacia otros grupos, hacia otras denominaciones o incluso hacia la corporación adventista. Así les da a la gente lo que ellos quieren oír y se vuelve un predicador arónico, como lo es Alejandro Maya. Así que, hermanos, si yo nombro a Alejandro Bullón o a cualquier otro pastor, también lo tengo que hacer lamentablemente con mi amigo Alejandro Maya, porque eso es lo que está ocurriendo. Están dándole a la gente temas agradables, temas que solamente toquen el pecado y la apostasía de otros,
pero que no tocan los nuestros. Y eso es ser perro mudo y por ende ser un falso Cristo, un falso profeta y un falso maestro. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por lo tanto, un verdadero discípulo, un verdadero maestro, un verdadero profeta, no le consulta carne, no va al Sanedrín, no va a la corporación adventista, no va al templo a preguntarle a Caifás o a Ted Wilson si puede predicar, pero tampoco va al sostén propio historicista a preguntarle a ninguno de esos falsos maestros que se han adueñado de la grey, a preguntarle si puede predicar. Esta persona, como Pablo narra, ha recibido el llamado directamente de Dios desde el vientre de su madre. Por lo tanto, es una vocación espiritual y no una vocación pecuniaria o profesional, como tienen la mayoría de los pastores. Todos los que han estudiado teología, estudiaron teología para dedicarse como profesión a ello. Pero los verdaderos profetas tienen un llamamiento espiritual desde el vientre de su madre. Y no fueron a una escuela de teología a aprender el Evangelio, sino que Dios se los revela por el Espíritu Santo, ya que guardan sus mandamientos. Y una vez que el Señor los ha comisionado, no van a la iglesia denominacional a preguntar si pueden predicar, pero tampoco van a la iglesia de sostén propio organizada a preguntarles si también pueden predicar, sino que reciben el mandato directo de Dios. Y lo que predican no es enseñado por hombre, no es tradición, no es teología, sino la revelación de Dios, que reveló a sus santos apóstoles, profetas, que es el misterio, el Evangelio eterno. Avancemos entonces ahora a entender lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9, en relación a la experiencia de Pablo con el misterio o el secreto de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hombres, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por lo tanto, este misterio en el cual los falsos profetas no están, porque no reciben la revelación de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, sino que tienen un espíritu engañoso porque rechazaron la verdad. Entonces, los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles que están en la verdad, reciben la revelación por medio del Espíritu Santo del misterio de Dios. ¿Y qué era el misterio de Dios según Pablo? Cristo en mí. Cristo viviendo en mí. Por lo tanto, como decía Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16 nos dice: mas cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, aquí está el misterio, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Por lo tanto, el misterio es Cristo, el Evangelio, pero Cristo en mí, no solamente de palabra, no solamente de teología, de teoría, de discurso fácil, baladí, sino más bien a través del testimonio y la experiencia de vida de Cristo viviendo en mí. Ese testimonio es más poderoso que cualquier predicación teológica o teórica o de palabra. Sin dejar de ser importante la teoría, pero esa teoría debe ir impregnada de la obra, de poner por obra aquella luz que Dios nos ha dado a través de la teoría. Porque no es el oidor de la ley el santo, el justo, sino el hacedor, como dice Romanos 2:13.
Y como dice Santiago capítulo 1, no es el oidor de la palabra el justo, sino el hacedor de la palabra. Así que a la teoría, que es importante, debemos agregarle la práctica. Y así mostraremos a Cristo, el Evangelio, viviendo en nosotros. Y así por ende tendremos acceso finalmente al secreto de Dios que es revelado por el Espíritu Santo a aquellos que guardan sus mandamientos. Y no vamos a necesitar de teólogos ni de libros de teología. Es muy interesante que el sostén propio historicista esté lleno de predicadores que consumen libros de teología y que predican teología. Por lo tanto, son personas que no están recibiendo la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ya que realmente no están guardando los mandamientos. Dicen, pero no hacen. Son como los fariseos. Dicen, pero no hacen. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Dios, de Cristo, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio o secreto, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿En qué consiste este misterio? El Evangelio, la profecía, que declaraba que a través de Cristo Jesús y de la predicación de los santos que viven el Evangelio y que Cristo vive en ellos, llevarán a los gentiles a la conversión y a la unificación de la humanidad en un solo pueblo, Israel, sacando a los gentiles del mundo y del pecado, y haciéndolos hijos de Abraham a través de la promesa que es Cristo, que es el Evangelio, el misterio. Leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está, que los gentiles, versículo 6 de Efesios 3, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio, promesa dada a Abraham, del cual, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. El misterio es el misterio de Jesucristo. Y cuando se revela ese misterio de Jesucristo se llama Apocalipsis. Por lo tanto, el Apocalipsis es la revelación de todos los misterios que Dios reveló por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas. Así que en Apocalipsis decantan todos los libros de la Biblia y sobre todo los libros apocalípticos o los libros proféticos, los libros de los profetas. Todos decantan y son revelados, explicados finalmente en un contexto escatológico, profético, de los tiempos del fin a la masa. Entonces, el secreto, el misterio de Dios es revelado por el Espíritu Santo a través de la revelación de Jesucristo en Apocalipsis. Y así se puede entender el secreto de Daniel. Vamos a entender que Daniel también estaba dentro de este misterio, dentro de este secreto. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 17 al 21. Así que lo que Daniel habló por revelación es un secreto o un misterio. Y por ende este libro estaba sellado. Pero el desellamiento o la apertura del secreto o del misterio lo encontramos en Apocalipsis. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Revelación. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. ¿Y quién nos revela a Jesús? Su misterio, su evangelio, que está compuesto por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Daniel 2:17 al 21. Se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. El contexto histórico es Nabucodonosor pidiendo la interpretación y también que se le diga el sueño que había tenido. Así que ahora Daniel, debido a la persecución y a
a la posibilidad de ser muerto, corre con sus amigos, Misael, Azarías y Ananías, corren a los brazos de Dios para pedir que el Señor les revele y poder darle una respuesta a Nabucodonosor y salvar sus vidas y también la de los otros sabios. Se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Cuál misterio? El sueño de Nabucodonosor, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto. Esto demuestra que misterio y secreto son lo mismo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto o su misterio a sus siervos los profetas. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Versículo 21. Y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esa ciencia es el evangelio, es el misterio, es la profecía, que es revelada por el Espíritu Santo a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Según Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10, los entendidos son limpios, emblanquecidos y purificados. Ellos comprenderán, pero los impíos no comprenderán. ¿Quiénes son los impíos? Los miembros de iglesia que permanecen en el pecado y no han practicado la justificación por la fe. Pero los entendidos son aquellos que han sido limpios, emblanquecidos y purificados en la sangre del Cordero y se han arrepentido de sus pecados y han abandonado sus maldades. Esas personas ahora guardan los mandamientos de Dios y por ende se cumple Juan 14, 15, 16, 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y lo que dice el versículo 26 de Juan 14. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. O como dice Juan, en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 nos dice lo siguiente el amado apóstol. Primera de Juan capítulo 2. Dice allí: dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:20. Y luego, en el versículo 27 de Primera de Juan 2, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña, o sea, el Espíritu Santo, acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él, en su palabra y en sus mandamientos. Así que es el Espíritu Santo el que nos debe revelar la verdad, no la teología, no los pastores. Y esa revelación la vamos a recibir de la unción del Espíritu Santo si guardamos sus mandamientos. Esa es la verdad bíblica. Cualquier otra cosa es fanatismo, especulación, filosofía y tradición humana. Daniel 2.26 nos amplía la visión de lo que es el misterio o el secreto de Dios. Daniel 2.26 al 30 dice: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. O sea, ningún hombre sin la unción del Espíritu Santo, aunque sea teólogo, aunque sea adivino, aunque sea tarotista, aunque sea astrólogo o científico, puede revelar el secreto de Dios o el misterio de Dios a los hombres. Solo aquel señalado santo de Dios en el cual mora la unción del Espíritu Santo. A ese Dios le revelará su secreto o misterio. Ese es el verdadero profeta. Ese es el verdadero maestro que lleva al pueblo, como él mismo, a guardar los mandamientos de Dios y a santificarse en la verdad.
Mas hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. Vuelvo a reiterar el 27. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo. Por lo tanto, Daniel le da gloria a Dios. No se glorifica a sí mismo diciendo: yo soy teólogo, soy maestro en divinidad, como se presentan los pastores en la organización, en que se anuncian todos sus títulos para orgullecerse, para envanecerse, haciéndonos entender que es su capacidad intelectual la que nos va a enseñar. En el caso de un verdadero profeta y de un hombre de alcurnia como Daniel, no fue así, sino que humildemente él da gloria a Dios y muestra a Dios como el verdadero revelador. Mas hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya sabiduría o teología, más que en todos los vivientes, sino por aquellos que debían de hacer saber al rey la interpretación y para que tú entendieses los pensamientos de tu corazón. Entonces el Señor revela a la gente su misterio cuando esas personas son limpias, emblanquecidas y purificadas del pecado, y son humildes como Daniel, y entienden que no es su teología, que no es su educación escolástica, universitaria, la que puede dar respuesta a la gente en base al misterio. ¿Y por qué causa Dios tomó a Daniel para dar respuesta al rey Nabucodonosor? Para salvar vidas, para salvar a las personas que estaban corriendo peligro ya que no pudieron revelar el misterio a Nabucodonosor, pero también para darle respuesta a este rey. Así también Dios suscitará verdaderos profetas, verdaderos maestros, para perfeccionar al pueblo y llevarlos a la victoria sobre el pecado y al carácter completo de Cristo, pero también para salvar las vidas de los mundanos que se pierden, pero también para darle respuesta a los príncipes, reyes y gobernantes de este mundo. Así que el misterio de Dios o el secreto es revelado a los profetas por el Espíritu Santo, que son los limpios, emblanquecidos y purificados, como lo fueron los pioneros adventistas, porque Daniel 12, 9 y 10 hace referencia a la experiencia adventista de los pioneros. Esa es la profecía que está allí. Pero entendimos entonces por el texto que hemos leído que misterio y secreto en realidad es el evangelio que está compuesto por mandamientos y profecías. Entonces el profeta les declara al pueblo que debe hacer una reforma y volver a los mandamientos de Dios, y si el pueblo no accede a obedecer a Dios, entonces va a recibir la retribución y el castigo de su extravío y rebelión, la espada. Pero el falso profeta enseña que no se debe guardar los mandamientos y que no va a recibir castigo ni espada por ello. Apocalipsis capítulo 10, versículos 7 al 11, nos va a mostrar ahora el misterio en el libro de Apocalipsis y lo va a relacionar con la experiencia del pueblo adventista y el sonar de la séptima trompeta en 1844. Dice Apocalipsis capítulo 10 versículos 7 al 11. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, si el séptimo ángel entonces es la séptima trompeta que suena en 1844 al comenzar el juicio investigador o el Yom Kippur, el día de la expiación. Y ese es el orden evangélico que aparece en Levítico 23 del versículo 23 en adelante, que antes del día de la expiación, el Yom Kippur o el día el juicio investigador, antes de esa fecha, de ese día de Yom Kippur o día de la expiación, venía la fiesta de las trompetas, de las siete trompetas. Esto ocurría entre el primero y el séptimo día del séptimo mes, pero al 10º día del séptimo mes comenzaba el día de la expiación, o lo que para nosotros es el juicio investigador de 1844. Por lo tanto, las trompetas son previas al juicio investigador. Aquellos que envían las 7 trompetas al futuro,
malinterpretando la cita de la hermana White como gambeta, te están diciendo que el juicio investigador no ha comenzado y que será en el futuro. Bueno, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, será cumplido. Las profecías serán consumadas. Terminarán las profecías de tiempo. ¿Cuándo? En 1844, cuando comienza a sonar la séptima trompeta y finalizan los 2300 tardes y mañanas y el santuario es purificado y comienza el juicio investigador o el Yom Kippur. A la finalización de la sexta trompeta y al comienzo del sonar de la séptima, que finalizará con el retorno de Cristo en su tercera venida. Pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios, el evangelio, las profecías y los mandamientos de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos o misterios a sus siervos los profetas. El evangelio, mandamientos y profecías. Guarden los mandamientos y si no, Dios va a retribuir a vuestra apostasía con destrucción. Eso es lo que predica Cristo, eso es lo que predica un verdadero profeta, un verdadero maestro. Un falso profeta hace todo lo contrario y enseña paz y seguridad para aquellos que están alrededor. Y se lo vuelvo a explicar así, porque hay una corriente en el adventismo historicista que engaña a la gente, siendo ellos mismos perros mudos, al engañarlos, disfrazándose de atalayas, denunciando el pecado de la corporación, pero no denunciando el estado calamitoso del pueblo adventista en el sostén propio historicista. Así que ellos también son falsos maestros, también son falsos apóstoles, por tanto son perros mudos. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: dame el librito, y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Ese es el misterio. El misterio del secreto de Dios es la profecía que debe predicarse al mundo. El mensaje de los tres ángeles, que lo componen mandamientos, temer a Dios y profecías. La hora del juicio ha llegado. Así que, hermanos, el verdadero evangelista, el verdadero profeta, el verdadero maestro, el verdadero Cristo, enseña el secreto de Dios, porque está en el secreto de Dios, porque está con el Espíritu Santo, ya que guarda sus mandamientos. Es un entendido, es un emblanquecido, limpio y purificado en la sangre del Cordero. Está experimentando la justificación por la fe y Cristo se está revelando en él. Por lo tanto, esa revelación de Cristo en él le revela por el Espíritu Santo el secreto, el misterio, el evangelio, mandamientos y profecías. Y en base a esa revelación de Jesucristo en él, es que él tiene poder para predicarle a los gentiles y el gentil se vuelva a Cristo. Y el pecador y el prevaricador dentro del pueblo también se vuelva a Cristo y se vuelva obediente y abandone su apostasía. Así que en 1844 el Señor levantó al movimiento adventista para predicar este mensaje compuesto por mandamientos y profecías, el mensaje de los tres ángeles, que es el evangelio eterno, o sea, toda la Biblia. Hay mucha gente que dice: yo no predico a los tres ángeles, yo predico a Cristo. Eso es falso, porque el mensaje de los tres ángeles es la revelación de Jesucristo, es el evangelio eterno, es Cristo. Así que lo que están presentando a aquellos como un Cristo sin el mensaje de los tres ángeles es el anticristo. Así que el pueblo adventista, por medio de los apóstoles, por medio de los pioneros, tuvimos acceso al secreto de Dios, porque los pioneros eran los limpios, emblanquecidos y purificados. Y esas personas fueron los entendidos, que comprendieron la profecía o tuvieron conocimiento por revelación del misterio que fue consumado a la séptima trompeta. Cuando el séptimo ángel comenzó a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumó, se completó, se cumplió
en 1844 con la finalización de las 2300 tardes y mañanas, y ese pueblo que vivía en aquel entonces, que se arrepintió de sus pecados, que salió de Babilonia, de las iglesias caídas, protestantes, y aceptan el Evangelio eterno, entonces ahora son limpios, emblanquecidos y purificados, entendidos en el secreto de Dios por revelación del Espíritu Santo, y predican profecía, el mensaje de los tres ángeles, ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ver ahora el modelo, para finalizar este estudio, el modelo del mensaje de Cristo. ¿Cómo predicaba Cristo? ¿Cuál era su mensaje? Vamos a Juan 3, 31 al 36, donde encontraremos las palabras de Cristo que nos dice: el que viene de arriba, sobre todo es. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todo es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Por lo tanto, ni a Cristo, ni a los profetas, ni a los apóstoles, ni a los verdaderos maestros, ni a los pioneros, se les otorgó el derecho de ser populares. Se les otorgó el derecho de ser oídos. Nadie acepta este verdadero evangelio. Es por ende que los falsos ministros, los falsos maestros, se sienten tentados, porque todos partieron siendo fieles. Eso no hay que negarlo. Muchos partieron siendo fieles, pero al desarrollar su experiencia como ministros, se dieron cuenta que el verdadero evangelio no prende, que el verdadero evangelio no atrae diezmos. Por lo tanto, producto de un beneficio pecuniario o de popularidad, acceden a cambiar como Aarón el evangelio y a mezclar la Biblia con Egipto. Y les presentan al pueblo becerros de oro. El que viene de arriba, dice Cristo. Cristo es el que viene de arriba. Sobre todo es, porque es Dios. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todo es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, no las cambia. Habla la palabra de Dios tal cual. Pues Dios no le da el Espíritu por medida, tiene toda la plenitud de la divinidad. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. El que cree, versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gracia, misericordia, longanimidad, paciencia, ahí está el carácter de Cristo. Longámine, misericordioso. El que cree en mí tiene vida eterna, salvación. Mas el que es incrédulo, y aquí está la profecía, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, la plaga, está sobre él. Esto lo predicó Jesús. Por lo tanto, el mensaje del verdadero Jesús es misericordia, mandamiento, amor, perdón, salvación para el que se arrepiente, pero destrucción y la ira de Dios, o sea, las plagas, para aquel soberbio que no quiere arrepentirse. Eso mismo lo podemos encontrar en Malaquías capítulo 4 a la voz de un verdadero profeta como él, como Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que dice lo siguiente, y ahí podemos encontrar estas dos suertes para sendas personas, los que aceptan el Evangelio y los que lo rechazan, trigo y cizaña. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, Cristo, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí el verdadero maestro, el verdadero profeta, el que está en el secreto de Dios, al cual el Espíritu Santo le revela el secreto, el profeta,
nos habla de Cristo. Las palabras de Cristo cuando dice, así dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 4.1. Jesucristo es el Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, el mensaje de Malaquías es cristocéntrico. Está anunciando a Jesús y que lo que él está hablando son palabras de Jesús. Y estas palabras, reveladas a Malaquías, consiste en victoria, salvación para los que temen a Dios, pero los soberbios tendrán otra suerte, que es ser quemados por el fuego consumidor del Espíritu Santo. Y luego nos hace anuncio en el versículo 4 de la ley de Moisés. Y luego nos habla de la aparición del tercer Elías, del movimiento final, profético y apostólico que se llevará adelante con la lluvia tardía y la predicación de fuerte clamor. Y la última advertencia, que si no nos convertimos al Evangelio y a las sendas antiguas, entonces seremos heridos con maldición, la maldición del pecado, la muerte. Así que, hermanos, ese ha sido el estudio por hoy. Pero antes de despedirme, quiero complementar y completar este estudio con los testimonios del profeta del linaje de White. Sin ello no estaría completo, ni yo estaría satisfecho. Hablando de Mateo 24:24, el linaje de White nos comenta este pasaje en el comentario bíblico adventista 7a. Les paso a leer este comentario para finalizar este estudio. ¿Cómo conocer a un falso Cristo? Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y edificados en la fe. Satanás obra mediante sus agentes. Escoge a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y extraño, y que siempre están dispuestos a beber de cualquier fuente que se presente. Se oirán voces que dirán, «He aquí el Cristo», o «Allá está», pero no debemos creer en ellas. Tenemos la evidencia inconfundible de la voz del pastor verdadero. Él nos llama a que lo sigamos y dice, «He guardado los mandamientos de mi Padre». Dirige a sus ovejas por la senda de la humilde obediencia a la ley de Dios, pero nunca las anima a transgredir la ley. La voz de los extraños es la voz de los que no respetan ni obedecen la ley de Dios, santa, justa y buena. Muchos hacen gran alarde de santidad y se jactan de las maravillas que realizan cuando a los enfermos, sin obedecer esta gran norma de justicia. Muchos hacen gran alarde de santidad y se jactan de las maravillas que realizan cuando curando a los enfermos. Vuelvo a reiterar, disculpen ustedes. La voz de los extraños es la voz de los que no respetan ni obedecen la ley de Dios, santa, justa y buena. Muchos hacen gran alarde de santidad y se jactan de las maravillas que realizan cuando curando a los enfermos sin obedecer esta gran norma de justicia. Por lo tanto, los falsos maestros no guardan los mandamientos, pero hacen alarde de sus obras, como ocurrió en Mateo capítulo 7:21. Muchos me dirán en aquel entonces, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos demonios. Entonces Jesús dice, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, quebrantadores de la ley, anomia. Así mismo lo está diciendo la señora White. Muchos se jactan, se vanaglorían de que sanan enfermos o que son médicos misioneros, pero no están guardando los mandamientos, o no están guardando la ley de Dios, o no están predicando el mensaje de los tres ángeles, ni denunciando a Roma, o no han salido al campo. Hay muchos médicos misioneros que viven en las ciudades y que no han hecho la obra, que no salen a las calles a llevar adelante la obra misionera como Cristo lo hizo, sanando a los enfermos que están en las calles, sino que siguen buscando también diezmo igual que los predicadores, sanando y predicando a la gente que ya ha oído el mensaje y que no tiene necesidad. Por lo tanto, un médico misionero también puede ser un falso Cristo, un falso apóstol y un falso profeta, por ende un falso misionero. La voz de los extraños es la voz de los que no respetan ni obedecen la ley de Dios, santa, justa y buena. Muchos hacen gran alarde de santidad y se jactan de las maravillas que realizan curando a los enfermos sin obedecer esta gran norma de justicia. Pero ¿mediante cuál poder se llevan a cabo esas curaciones? Están abiertos los ojos de los sanadores y de los sanados
a sus transgresiones a la ley de Dios? Como hijos humildes y obedientes, ¿han decidido estar listos a obedecer todos los requerimientos de Dios? Juan testifica de los que dicen ser hijos de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nadie debe engañarse. La ley de Dios es tan sagrada como su trono y por ella será juzgado cada hombre que viene a este mundo. No hay otra norma por la cual se pruebe el carácter. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido, a la ley y al testimonio. Ahora bien, se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios, o se confiará en las pretensiones humanas. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si aquellos por medio de los cuales se hacen curaciones están dispuestos a causa de dichas manifestaciones o maravillas a excusar su descuido de la ley de Dios y continúan en la desobediencia, aunque tengan poder y éste sea muy amplio, esto no significa que tienen el poder de Dios. Al contrario, es el poder milagroso del gran engañador, que Pablo profetizó en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el poder engañoso que reciben todos los que desecharon la verdad. Al contrario, es el poder milagroso del gran engañador. Él es transgresor de la ley moral y usa toda artimaña que pueda dominar para que los hombres no reconozcan su verdadero carácter. Se nos advierte que en los últimos días obrará mediante señales y prodigios mentirosos, como dice 2 de Tesalonicenses 2. Y continuará con estos prodigios hasta la terminación del tiempo de gracia para desplegarlos como una evidencia de que un ángel de luz y no de tinieblas. Se nos advierte que en los últimos días obrará mediante señales y prodigios mentirosos y continuará con estos prodigios hasta la terminación del tiempo de gracia para desplegarlos como una evidencia de que es un ángel de luz y no de tinieblas. Hermanos, debemos estar alerta contra la falsa santidad que permite transgredir la ley de Dios. Los que pisotean esa ley no pueden ser santificados y se juzgan a sí mismos con una norma de su propia invención. Los que hoy afirman que son santos, jactanciosamente se habrían adelantado diciendo, Señor, Señor, ¿no nos conoces? ¿No hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hemos echado demonios? ¿Y en tu nombre no hemos hecho muchas maravillas? La gente que aquí se describe, que se jacta de esa manera, aparentando que entretejen a Jesús en todas sus acciones, adecuadamente representa a los que hoy dicen que son santos, pero que están en contra de la ley de Dios. Cristo los llama hacedores de maldad, porque son engañadores que se revisten de justicia para ocultar las deformidades de sus caracteres, la maldad interior de sus corazones impíos. Satanás ha descendido en estos últimos días para obrar con todo engaño de maldad en los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista de los falsos profetas, a través del espiritismo, delante de los hombres, afirmando que ciertamente es el mismo Cristo. Satanás imparte su poder a los que le están ayudando en sus engaños. Por lo tanto, los que declaran que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser descubiertos mediante el gran detector. Por lo tanto, los que declaran que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser descubiertos mediante el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos dice que si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. El vestido de ovejas parece tan real, tan genuino, que solo se puede percibir al lobo cuando acudimos a la gran norma moral de Dios, y allí encontramos que son transgresores de la ley de Jehová. Así que finalmente el profeta y apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, a quien se le revela el secreto y el misterio como hemos estudiado, nos deja la última advertencia, para que no escuchemos las falsas doctrinas y las falsas predicaciones de pastores
mentirosos, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de los falsos cristos, que nos proclaman paz y seguridad cuando Dios no ha dicho paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Así que, hermanos, no creáis en el discurso de las denominaciones cristianas caídas que presentan paz y seguridad, porque cuando se diga paz y seguridad a nivel global, como lo está haciendo Francisco, el Papa, el Anticristo, reuniéndose con las diversas denominaciones cristianas y con las diversas religiones paganas, para unir al mundo en una falsa paz. Si tú sigues esa directriz, a esos falsos cristos, a los papas, a esos falsos apóstoles y maestros y apóstoles, los falsos curas, los falsos sacerdotes y los falsos pastores en todas las denominaciones cristianas, entonces tú también no escaparás de la ira de Dios por obedecer al dragón, a la bestia y al falso profeta. Maranata, Cristo viene.